Mi nombre es Luis Alberto Giral Rey, pues soy el padre de familia, con mi esposa, tenemos 4 hijos. Digo que yo nací para ser campesino y esa es mi ilusión. Mi nombre es María Estela Torres Rodríguez. Yo vivo aquí en la casa, yo no salgo a trabajar a ningún lado. Yo hago mis oficios aquí en la casa porque pues, hay harto que hacer. Tengo mis animalitos, de vacas, toca hacer los oficios aquí, a cocinar. Tengo estufa de leña, no tengo estufa a gas y pues toca traer leña. Cuando yo voy al médico y que tengo tos me dicen que pues si quiero vivir otros años que deje de cocinar con leña. Pues me gustaría arreglar la casita, la madera está gorgojeada y ya está, que mejor dicho, unos palos están que se caen. Cuando llueve duro, se pasa adentro, se pasa acá todo esto, mejor dicho, se encharca todo de agua. Las ventanas, como no hay ventanas, se entra el agua también cuando llueve duro. Y mi suegro, él trabaja, todavía trabaja. Él tiene sembrado una partecita donde tiene habas, tiene papita, tiene alberjita. Vivimos muy estrechos. En todo, en las habitaciones y todo eso, como lo han visto, son 2 camas y están todas pegadas, entonces vivimos muy estrechos. Pues supuestamente la idea mía era que algún día mejorara, hacer 1 o 2 piecitas más. Ustedes son beneficiados de la Fundación María Luisa. La doctora María Luisa les va a construir su casa, les va a construir sus sueños. Bienvenidos a su hogar, su casa. Aplauso fuerte. Mi sueño hecho realidad. Sigan, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Estás contento tú? ¿Estás feliz? ¿Feliz? Sí. Y nosotros, toda mi familia, estamos pero felices, encantados de la vida. Yo no me imaginaba esta belleza, En este momento siento una felicidad tan inmensa, una felicidad muy inmensa de ver este regalo tan grande que Dios me ha dado por medio de la fundación de la doctora María Luisa Moreno. Pues no hay palabras para describirlas. Es que es cosa que uno dice, pero ¿yo qué digo? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué pienso? Es que toda la alegría que uno tiene, como que lo ahogan todas, ni le brotan las palabras para uno decir, de la misma felicidad que hay. Pero ante todo, muchas gracias a la doctora María Luisa. Mi casa es grande, es hermosa, porque ya tienes que hay habitaciones para cada uno, 2 baños. Baño privado para nosotros, esa cocina, esa sala, todo es hermosa en mi casa. Mi cuarto es grande, con mi color favorito. Ahora tengo mi armario para mi ropa, tengo mesita de noche, es grande, en iluminado. Cuando chiquita miraba un programa en que, no sé si era una fundación, pero era una como corporación grande que ayudaba a personas que la necesitaban y les mejoraban la casa de acuerdo a lo que necesitaran. Y yo pensaba, qué chévere que le pasara a uno eso, aunque eran de otro país, pero ay, quedé con ese anhelo y Dios me lo cumplió hoy. Ya nos va a cambiar la vida mucho. A mi esposa, que siempre le ha tocado sufrir mucho. Por ejemplo, cuando nació mi hijo pues bueno, nacer mi hijo no fue tan difícil.
Lo duro fue con 3 años después, porque ese niño, él ya hablaba, caminaba, él medio hablaba, y de la noche a la mañana, porque él se acostó bien y al otro día ya no se levantó, ya no caminó, no comía. Fueron como 3 años muy largos, pero dolorosos, muy duros para nosotros. Hasta ver que hoy en día ya es una bendición, porque es una ganancia muy grande. Ver ese hijo así como está, no, para mí es muy bello porque Dios me lo tiene y ahí está. Yo estoy también igual de emocionada o más que la familia que acaba de recibir esta bendición de Dios, porque es de Dios la bendición, todo lo que nosotros somos, tenemos, recibimos, hacemos, todo es bendición de Dios, viene de parte de Él. Así que eso produce una gran emoción, que dan deseos de llorar de felicidad. La felicidad de las personas es la felicidad de nosotros. Y uno es feliz viendo a alguien feliz. Y mi felicidad es ahora verlos a ellos felices, que disfruten de esta vivienda y que ellos logren seguir adelante en este camino hermoso. Aquí veo un niño enfermo que yo sé que él va a ser sano. Muchas gracias a todas las personas, a los que donan, a los voluntarios que trabajan como hormigas, de corazón también lo hacen, porque todos tienen ese corazón de Dios. Y esta es una felicidad de todos nosotros. La Fundación María Luisa se dará a conocer por su honradez, por su sinceridad, rectitud, integridad, y la Fundación María Luisa hará muchas obras, no solamente aquí en Colombia, sino en muchos países, porque la gente va a creer y va a confiar en la Fundación María Luisa de Moreno Internacional. Yo nunca había podido tener una casa así, nunca en la vida. Por ahí en sueños, ni en sueños. Pero Dios quiso que tuviera mi casita así y me la regaló así. Más feliz no podía estar. Aunque, como dice mi hija, no somos expresivos así mucho, pero la felicidad está por dentro, en el corazón. Yo estoy agradecida con la doctora María Luisa porque me regaló esta mansión inmensa, hermosa, muy hermosa, que nunca me lo esperaba así tan hermosa, tan hermosa.